La iglesia de San Agustín, en la pequeña ciudad de Villanova, se erigía como un monumento silencioso y solemne al pasado. Con su arquitectura gótica, las paredes de piedra oscura y vitrales antiguos, la iglesia parecía guardar secretos de siglos. Los habitantes respetaban y temían su historia, pero era el sacerdote, el padre Esteban Ruiz, quien atrae una mezcla de reverencia y murmuraciones. Con apenas 40 años, el padre Esteban era un hombre de apariencia austera y ojos profundos que transmitían una severa devoción y un aire enigmático. Su trayectoria en la iglesia era intachable, habiendo llegado a Villanova hace una década, tras años de servicio en otras parroquias. Sin embargo, lo que pocos sabían era que la vida del padre Esteban estaba marcada por una lucha interna que se intensificaba con cada confesión que escuchaba. Su vocación parecía ser, a los ojos de la comunidad, firme y dedicada, pero dentro de sí mismo lidiaba con una tensión casi palpable. Aquel conflicto era evidente en sus sermones, que cada vez tomaban un tono más moralista y sombrío. Los feligreses se acostumbraron a la severidad de sus palabras y los consejos rigurosos que daba en la confesión. Un personaje clave en esta historia era Camila Fernández, una joven de apenas 22 años que había llegado a Villanova desde la capital para trabajar en un programa de ayuda social patrocinado por la iglesia. Camila era encantadora, con una sonrisa cálida que transmitía empatía y una mirada vivaz. De inmediato, su presencia generó un cambio en el ambiente sombrío de la iglesia y, sin querer, despertó algo en el padre Esteban. Él comenzó a mostrar una atención especial hacia ella, al principio de manera casi paternal, pero con el tiempo sus pensamientos empezaron a volverse oscuros y confusos. Conforme pasaban las semanas, la relación entre ellos se intensificó, aunque de forma sutil y aparentemente inofensiva. El padre Esteban le ofrece orientación espiritual y consejos sobre su trabajo, pero la joven comenzó a notar un interés cada vez más personal en él, aunque no mencionó nada al respecto. Camila sentía una mezcla de respeto y desconcierto por el sacerdote, pero su educación y su rol en la comunidad la llevaban a evitar cualquier confrontación o malentendido. Fue una tarde, mientras revisaban algunos documentos en la sacristía, cuando el ambiente cambió. El padre Esteban, en un momento de debilidad, tocó la mano de Camila de forma sutil, pero ella lo notó. Una tensión incómoda surgió entre ambos, y aunque él retiró la mano rápidamente, sus miradas se cruzaron, desatando un torrente de emociones y pensamientos incontrolables en el sacerdote. Esa noche Esteban no pudo dormir, sus pensamientos eran una tormenta de culpa, deseo y autocensura. Sin embargo, lejos de alejarlo de Camila, este incidente parece haber fortalecido en él un deseo oculto y peligroso. La iglesia se convirtió en el epicentro de sus encuentros, cada vez más frecuentes. Camila no sospechaba del conflicto interno del padre Esteban, y continuaba acudiendo a él en busca de guía, cada vez más confiada. Pero el sacerdote sentía que su fe y su devoción estaban siendo puestas a prueba de una forma retorcida, como si algo más oscuro dentro de él estuviera tomando el control. La tensión entre ambos era evidente para aquellos que los observaban, aunque nadie se atrevía a hacer comentarios directos. Solo algunos feligreses murmuraban, notando cómo el padre Esteban se había vuelto más irritable y distante en sus misas y confesiones. Fue una noche de invierno fría y oscura, cuando Camila desapareció. Los vecinos de Villanova se alarmaron al notar que no había vuelto a casa, y que no había dejado ningún rastro de su paradero. La noticia se expandió rápidamente y los voluntarios comenzaron a organizar búsquedas por los alrededores. La policía local se involucró de inmediato, y pronto el caso atrajo la atención de la prensa, convirtiéndose en un misterio que capturó a la pequeña comunidad. El padre Esteban fue de los primeros en ser interrogado, debido a su relación cercana con Camila. Durante el interrogatorio, su actitud era tranquila, aunque distante, y su mirada, normalmente fría, tenía un destello de nerviosismo que los investigadores notaron de inmediato. A pesar de su compostura, algunos detalles en su relato despertaron sospechas, pero no había pruebas suficientes para señalarlo como sospechoso. La iglesia misma fue inspeccionada, pero sin encontrar ningún rastro concluyente. Días después, la policía encontró un pañuelo de Camila en un pequeño bosque cerca de la iglesia, manchado de lo que parecía ser sangre seca. El descubrimiento sacudió a la comunidad y llevó a intensificar la investigación, que ahora incluye exámenes forenses detallados. La presión sobre el padre Esteban aumentó, y aunque él intentaba mantenerse calmado y colaborativo, algunos detalles en su historia comenzaron a variar ligeramente, algo que no pasó desapercibido para los investigadores. Los días siguientes estuvieron llenos de tensiones e incertidumbre en Villanova.
Las calles del pueblo, normalmente tranquilas, se vieron invadidas por patrullas de policía, y la gente susurraba teorías y rumores. La desaparición de Camila Fernández había sacudido los cimientos de la comunidad. Aunque muchos trataban de aferrarse a la esperanza, el hallazgo del pañuelo ensangrentado había oscurecido el ánimo colectivo. Mientras tanto, el padre Esteban continuaba oficiando sus misas, aunque con una apariencia demacrada y ojeras profundas. Los feligreses comenzaron a notar su cambio, su voz, antes firme, sonaba quebrada como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. A medida que avanzaba la investigación, el detective a cargo, Ramón Ibáñez, se encontraba atrapado en un enigma. Ramón era un hombre veterano, con más de 20 años de experiencia en casos de desapariciones y homicidios. Sin embargo, este caso era diferente. Algo en la mirada del padre Esteban le recordaba a otros casos que había resuelto en el pasado, donde la obsesión y el deseo prohibido llevaban a personas respetadas a cometer actos atroces. No tenía pruebas sólidas, pero el instinto de Ramón le indicaba que el sacerdote sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Decidió, entonces, aumentar la presión en sus interrogatorios. El padre Esteban fue llamado nuevamente a la comisaría para una segunda ronda de preguntas. Esta vez, el detective Ibáñez preparó su estrategia con cuidado, buscando alguna fisura en la fachada controlada del sacerdote. Durante horas, el interrogatorio giró en torno a la relación de Esteban con Camila, a sus interacciones y a los sentimientos que había desarrollado hacia ella. Al principio el sacerdote intentó desviar las preguntas hablando en términos espirituales y de su deber de guía moral. Sin embargo, el detective presionó más, preguntando directamente si había sentido alguna atracción personal hacia la joven. La tensión en la sala de interrogatorios era palpable. El padre Esteban se mantenía rígido, sus manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos por la presión. Finalmente, y tras un largo silencio, admitió que sentía una afinidad especial por Camila, aunque insistió en que siempre había mantenido la distancia adecuada. Sin embargo, sus respuestas eran cada vez más evasivas, y su voz, antes firme, se tornaba vacilante y cargada de contradicciones. Mientras el detective analizaba cada palabra, un equipo de forenses trabajaba en la iglesia, recogiendo pruebas y tomando muestras. Los análisis del pañuelo confirmaron que la sangre pertenece a Camila, pero no había otros rastros en el bosque que pudieran explicar cómo había llegado allí. La policía extendió su búsqueda, explorando lugares inusuales en la iglesia, incluidos el confesionario, las criptas y la sacristía. La tensión en Villanova crecía con cada día sin respuestas. Durante uno de estos registros, un forense halló algo inquietante, una pequeña cadena dorada rota y oxidada, oculta en una grieta del suelo de la sacristía. Los vecinos identificaron la cadena como una que Camila llevaba siempre, un regalo de su madre antes de que ésta falleciera. El hallazgo fue un golpe devastador para la comunidad, que se aferraba a la esperanza de encontrarla con vida. El padre Esteban, al ser cuestionado sobre la cadena, alegó no saber cómo había llegado allí, pero su explicación sonaba cada vez más inconsistente. Los rumores en el pueblo se intensificaron, y la gente comenzó a verlo con recelo y miedo, evitando cruzarse en su camino. El equipo de investigación decidió entonces profundizar en el pasado del sacerdote. Tras varias llamadas y verificaciones, descubrieron detalles perturbadores de sus años en la iglesia de San Mateo, en la capital. Allí, hacia casi 10 años, una joven llamada Lucía Pérez había desaparecido en circunstancias similares. El caso de Lucía nunca se resolvió, y aunque en su momento el sacerdote había sido interrogado, no se encontraron pruebas suficientes para involucrarlo. Esta coincidencia encendió las alarmas del detective Ibáñez, quien sintió que estaba cerca de desentrañar un patrón oscuro y cuidadosamente oculto en la vida del padre Esteban. Ramón convocó una reunión con su equipo y repasaron todos los detalles del caso. Las pruebas, aunque todavía eran circunstanciales, señalaban una conexión entre las desapariciones. Fue entonces cuando decidieron revisar las confesiones registradas en la iglesia, en busca de alguna pista inadvertida. Aunque las confesiones son confidenciales, lograron obtener un acceso indirecto a través de testimonios de algunos feligreses que recordaban comentarios extraños del padre Esteban en relación con los pecados del deseo y la necesidad de purificación a través del sacrificio. Estas declaraciones inquietantes llevaron a Ramón a considerar la posibilidad de que el sacerdote estuviera utilizando la religión como un pretexto para justificar sus deseos reprimidos. La imagen del padre Esteban como guía moral de la comunidad se desmoronaba, revelando una personalidad cada vez más perturbadora. Sin embargo, faltaba una pieza clave:
el cuerpo de Camila o alguna evidencia concluyente que lo conectara directamente con su desaparición. A medida que avanzaban las investigaciones, una nueva pista surgió de un vecino que afirmó haber visto luces en la iglesia pasada la medianoche en varias ocasiones. Esto era inusual, pues el padre Esteban era conocido por su estricta rutina, y nunca permanecía en la iglesia a horas tan tardías. Intrigado, Ramón organizó una vigilancia encubierta en las noches siguientes. Pasaron 2 días sin incidentes, pero la tercera noche, alrededor de las 2 de la madrugada, notaron una figura entrando sigilosamente por la puerta lateral de la iglesia. Era el padre Esteban. Lo observaron moverse en la penumbra, dirigiéndose hacia una pequeña bodega que conectaba con el sótano de la iglesia. Ramón y su equipo esperaron pacientemente, y cuando notaron que las luces se apagaban, decidieron entrar. Al descender por las escaleras, encontraron una puerta de metal cerrada con candado, que evidentemente había sido usada con frecuencia. Después de forzar la cerradura, ingresaron a una sala oscura y húmeda que olía a moho y encierro. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín, textos religiosos antiguos que parecían hablar de penitencia y purificación. Pero lo que más impactó a los agentes fue una pequeña mesa de piedra en el centro de la habitación, rodeada de velas apagadas y restos de cera en el suelo. Sobre la mesa, hallaron manchas de sangre seca, y en una esquina de la sala, una túnica blanca similar a la que Camila solía usar durante sus labores en la iglesia. La escena era escalofriante, como si aquel lugar se hubiese convertido en un santuario oculto para rituales siniestros. El padre Esteban fue arrestado en ese momento. Su rostro estaba pálido, pero mantenía una calma inquietante, como si aceptara su destino. Al ser interrogado nuevamente, negó con frialdad toda acusación, insistiendo en que la sala era simplemente un lugar de meditación. Sin embargo, las pruebas forenses realizadas en la sala confirmaron que las manchas de sangre coincidían con el tipo sanguíneo de Camila. Además, rastros de cabello encontrados en la túnica eran compatibles con los de la joven. Ramón sabía que, aunque todavía no tenían el cuerpo, la evidencia acumulada sería suficiente para llevar el caso a juicio. Sin embargo, la falta de remordimiento y la serenidad del padre Esteban aumentaban la sensación de que algo aún estaba oculto, como si él supiera algo que nadie más podía comprender. La comunidad, horrorizada, se dividió entre los que exigían justicia y los pocos que aún defendían su inocencia, incapaces de aceptar que su guía espiritual fuese capaz de un acto tan atroz. El proceso judicial contra el padre Esteban comenzó bajo una nube de controversia y especulación. La prensa local cubría cada detalle con morbo, capturando el horror de la comunidad de Villanova, que hasta ese momento veía en el sacerdote a un guía espiritual intachable. A medida que el juicio avanzaba, los fiscales presentaban cada vez más pruebas circunstanciales: el pañuelo de Camila, la cadena dorada encontrada en la sacristía, y las manchas de sangre en la sala secreta debajo de la iglesia. Sin embargo, el equipo de defensa del padre Esteban, liderado por un hábil abogado llamado Julian Soler, sostenía que nada de esto vinculaba directamente al sacerdote con la desaparición de Camila. Soler, un hombre perspicaz y calculador, argumentaba que cualquier evidencia física debía ser tomada con escepticismo, insistiendo en que había otros posibles sospechosos y que la naturaleza pública de la iglesia hacía difícil atribuir los hallazgos exclusivamente a su cliente. Sin embargo, el fiscal, Laura Reyes, presentaba un caso contundente, subrayando el patrón de comportamiento que el padre Esteban había mostrado en Villanova y en la parroquia de San Mateo. Reyes exponía las similitudes entre los casos de Lucía Pérez y Camila Fernández, y la audiencia del tribunal se estremecía al escuchar cómo ambas jóvenes, cercanas al sacerdote y vulnerables, habían desaparecido sin dejar rastro tras mantener una relación estrecha con él. Para sorpresa de todos, uno de los testigos más reveladores fue una anciana feligresa llamada Magdalena, quien había sido una devota asistente de las misas del padre Esteban desde su llegada a Villanova. Durante su testimonio, Magdalena confesó, con voz temblorosa, que había presenciado varias interacciones inusuales entre el sacerdote y Camila. Recordaba un incidente en particular: una tarde, tras una reunión en la iglesia, Magdalena había visto al padre Esteban acariciar el cabello de Camila de una manera que le pareció impropia. Aunque no mencionó el incidente en su momento, ahora sentía el peso de la culpa por haber guardado silencio. El testimonio de Magdalena puso en tela de juicio la defensa del padre Esteban, y aunque él se mantenía en silencio durante gran parte del juicio, su mirada cada vez más apagada revelaba un conflicto interno. Su semblante sereno comenzó a desmoronarse lentamente,
y sus defensores notaron que algo en él se estaba quebrando. Los murmullos en la sala del tribunal se intensificaron, y las miradas se posaban sobre él con mezcla de repulsión y lástima. Mientras tanto, en un giro inesperado, los investigadores descubrieron una pieza clave que había pasado inadvertida. En el sótano de la iglesia, dentro de un viejo confesionario que apenas se utilizaba, se encontró una pequeña libreta oculta entre las tablas sueltas del suelo. La libreta, en apariencia desgastada, contenía notas personales del padre Esteban, fragmentos de pensamientos oscuros y arrepentimientos escritos con letra temblorosa. Había páginas en las que mencionaba su tentación y la lucha interna entre su vocación y sus deseos. Aunque no había ninguna confesión explícita de un crimen, el contenido era suficiente para pintar un retrato perturbador de un hombre que enfrentaba un conflicto moral devastador. Una de las páginas más inquietantes describía a una joven de cabellos dorados, con una descripción que encajaba perfectamente con Camila. Las palabras en esa entrada revelaban una mezcla de fascinación y frustración, un reconocimiento de que su cercanía a ella era una prueba impuesta por Dios, y que debía resistir la tentación del pecado. Los fiscales aprovecharon este hallazgo para reforzar su argumento de que el padre Esteban había desarrollado una obsesión peligrosa hacia la joven. En un intento por desestabilizar al sacerdote, la fiscal Laura Reyes decidió interrogarlo directamente. Durante el interrogatorio, Reyes no le dio respiro, haciéndole preguntas incisivas que buscaban exponer sus debilidades emocionales. Padre Esteban, ¿alguna vez sintió algo más allá de lo espiritual por Camila Fernández? Preguntó, manteniendo la mirada fija en él. Por un momento, el sacerdote pareció tambalearse. Respiró profundamente, sus ojos vacilantes buscaron en la sala, como si buscara una salida invisible. Tras un tenso silencio, finalmente respondió con voz quebrada, que siempre había sentido un cariño fraternal por Camila. Pero para ese momento, el daño ya estaba hecho. Su expresión, cargada de culpa y remordimiento, fue suficiente para que muchos en la sala sacaran sus propias conclusiones. El padre Esteban se retiró al banquillo con la mirada fija en el suelo, y en los días siguientes su abogado intentó sin éxito limpiar la imagen que ya se había formado en torno a él. Con cada testigo que subía al estrado, el caso en su contra se volvía más sólido. La fiscalía presentó, además, a otros testigos que declararon haber visto luces en la iglesia durante las horas nocturnas y ruidos inusuales provenientes del sótano. Incluso un adolescente local, que solía merodear cerca de la iglesia, testificó que había visto al padre Esteban entrar y salir de la bodega en varias ocasiones de madrugada. Con cada declaración, el misterio en torno al paradero de Camila se tornaba más oscuro. La comunidad, ahora dividida entre los que creían en su culpabilidad y los que aún defendían su inocencia, estaba sumida en el miedo y el desconcierto. Mientras tanto, la policía intensificó sus esfuerzos en encontrar el cuerpo de Camila, utilizando todos los recursos disponibles, incluyendo perros rastreadores y equipos especializados en búsqueda subterránea. Sin embargo, la búsqueda continuaba sin resultados concretos. Finalmente, en un esfuerzo desesperado, el detective Ibáñez decidió revisar las propiedades de la iglesia que el sacerdote solía visitar ocasionalmente, incluyendo una pequeña casa de retiro espiritual ubicada en las afueras del pueblo. Aunque los investigadores no tenían expectativas de encontrar algo relevante allí, el detective insistió en que dejaran ninguna piedra sin levantar. Al llegar a la casa de retiro, lo primero que notaron fue la extraña disposición de una cabana de madera situada cerca de un arroyo, parcialmente oculta entre los árboles. Ramón y su equipo se acercaron con cautela, y tras ingresar al lugar fueron recibidos por un olor penetrante y rancio. En una de las habitaciones pequeñas de la cabana, encontraron una escena espeluznante. Una serie de velas derretidas alrededor de un círculo dibujado en el suelo, junto con un cuaderno similar al que habían encontrado en el confesionario. Las inscripciones en el cuaderno estaban escritas con una caligrafía apurada y temblorosa, llenas de referencias a sacrificios y purificación. Algunos pasajes incluso mencionaban a Camila de forma directa, describiéndola como el último sacrificio. Este hallazgo fue devastador, pero no concluyente. Aún faltaba el cuerpo, y sin esa pieza clave, el caso no podría resolverse de forma definitiva. No obstante, el peso de la evidencia era ya abrumador, y el juez accedió a fijar una fecha para el veredicto final. La comunidad de Villanova, agobiada por la culpa y la tristeza, se preparaba para cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia. En el último día del juicio, el padre Esteban fue llevado a la sala escoltado por 2 agentes. Su semblante era ahora una sombra de lo que había sido sus ojos, opacos,
reflejaban una mezcla de desesperación y resignación. Cuando el juez le concedió una última oportunidad para hablar, Esteban levantó la vista y, en una voz apenas audible, murmuró algo que dejó a todos en silencio: Dios juzga nuestros pecados, y quizás Él me perdone algún día. El jurado deliberó durante horas, y finalmente se pronuncia un veredicto culpable. El juez sentencia al padre Esteban a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, bajo los cargos de asesinato premeditado y ocultación de pruebas. La sala del tribunal estalló en susurros y sollozos, y la imagen del sacerdote siendo llevado a su celda quedó grabada en la memoria de todos los presentes como un recordatorio de la fragilidad humana y los horrores que pueden surgir en la lucha entre el deseo y la moralidad. Villanova intentó seguir adelante, pero el recuerdo de Camila y la sombra del padre Esteban se quedaron como un eco silencioso en los corazones de todos. Aquel rincón de la iglesia, la cabana oculta y los secretos enterrados en la noche seguirían siendo testigos mudos de una historia que, aunque parecía haber llegado a su fin, aún dejaba preguntas sin respuesta, como si la oscuridad de aquella tentación prohibida nunca pudiera extinguirse por completo.